De todo aquel pastor Héctor Quiñones en Conexión Espiritual, mirando en el día de hoy la lectura titulada Milagros en el capítulo 8 y el capítulo 9 así mismo de Mateo. Señor, gracias por tu palabra, gracias por guiarnos y darnos entendimiento. Espíritu Santo, habla a nuestras vidas, manifiéstate de una manera edificante. Y asimismo, Padre, que todo lo que miremos sea de bendición no solo para nuestras vidas, sino para las vidas que nos rodean. En el nombre de Jesús pedimos esto, mi Dios. Amén y amén. Así que podemos ver, hermanos, así mismo en el libro de Mateo. Estamos mirando entonces los capítulos 8 y el capítulo 9, donde estamos viendo lo que es el poder divino que es demostrado, ¿verdad?, a través de los milagros en estos capítulos. Mateo concentra 10 milagros en los capítulos 8 y 9 que demuestran el poder de Jesús sobre las enfermedades, las fuerzas de la naturaleza y el mundo espiritual. Cristo entonces da el mismo poder y autoridad a sus apóstoles y los envía como mensajeros del reino. Primero los instruye, hermanos, cómo es que deben de actuar. Luego les advierte de los peligros que enfrentarán al aceptar el llamado al discipulado. Cuando las nuevas del encarcelamiento de Juan llegan a Jesús, él públicamente honra a Juan como mensajero y profeta de Dios. Aquel a quien Juan había señalado, ahora invita a todos los que están cargados a encontrar descanso a sí mismo en él. Así que el capítulo 8 nos muestra primero que nada, ¿verdad? Comienza en el capítulo 8 hablando, el versículo 2 y 3 hace referencia a la lepra, hermanos, que es como mirar el SIDA, cuando primero el SIDA salió, ¿verdad? La preocupación, la falta de entendimiento y de conocimiento. Era una enfermedad temida porque no había una cura conocida. En el tiempo de Jesús, la palabra lepra denotaba varias enfermedades similares y algunas de ellas eran contagiosas. Si una persona la contraía, el sacerdote lo declaraba leproso y lo alejaba de su hogar y su ciudad. Lo enviaban a vivir en una comunidad con otros leprosos hasta que se recuperara o muriera. Cuando el leproso rogó a Jesús que lo sanara, Jesús se le acercó y lo tocó. Aun cuando su piel estaba cubierta del temido mal, como la lepra, el pecado es una enfermedad incurable y todos lo tenemos. Solo el que toque al sanador de Cristo puede milagrosamente poner a un lado nuestros pecados y restaurarnos para que podamos vivir a sí mismo en la plenitud del plan divino que tiene sobre nosotros. Pero primero, al igual que el leproso, debemos de reconocer que no podemos curarnos nosotros mismos y pedir a Cristo su ayuda salvadora. Capítulo 8, versículo 4, la ley demandaba que al leproso sanado lo examinara el sacerdote. Levítico capítulo 14. Jesús quiso que aquel hombre de primera mano diera a conocer su historia al sacerdote, de manera que pudiera probar que su lepra había desaparecido totalmente y que por lo tanto podía volver a su comunidad. El centurión pudo haber dejado que muchos obstáculos se interpusieran entre él y Jesús, como el orgullo, la duda, el dinero, el idioma y la distancia, el tiempo y la autosuficiencia, el poder o también la raza, pero no lo hizo, sino que permitió que esas barreras le impidieran, él no permitió que esas barreras le impidieran acercarse a Jesús. Nosotros tampoco debemos de permitir esto. Y una pregunta que podemos meditar, hermanos, ¿hay algo en su vida, hay algo en mi vida que nos está alejando a nosotros del Señor? Un centurión militar era un militar de carrera en el ejército romano que tenía unos 100 soldados bajo su mando. Los judíos odiaban a los soldados romanos por su tiranía y desprecio. Sin embargo, la fe de aquel hombre maravilló a Jesús. La fe genuina de aquel odiado gentil avergonzó la piedad estancada de muchos judíos que eran líderes religiosos. Jesús dijo a la multitud que muchos judíos religiosos que podrían formar parte del reino serían excluidos por haber perdido su fe. Estaban muy aterrados, hermanos, eh, ¿verdad? Ya que estaban aterrados en el sentido, ¿verdad? De que tenían que seguir todo así rígido y lo que hacían era que se aferraban a las tradiciones religiosas en vez de aferrarse al Dios de las tradiciones religiosas, que podrían formar a sí mismo al grado, hermanos, que literalmente
aceptaban, ¿verdad? Todas estas cosas que fueron establecidas para mostrar la obediencia del pueblo, ¿verdad? En cuanto a lo que fue la ley, de tal manera que ciegamente no pudieron identificar quién era este que estaba viniendo, que era Cristo y su nuevo mensaje. Debemos de tener cuidado en no encerrarnos en nuestras costumbres religiosas al punto de esperar que Dios obre solo en ciertas formas. No debemos de limitar a Dios, y eso, hermanos, lo que hace es que muestra que tenemos falta de fe. El oriente y el occidente representan los cuatro rincones de la tierra. Toda la gente fiel a Dios se reunirá en el banquete del Mesías en Isaías capítulo 6, versículo 55. Los judíos debían haber sabido que cuando el Mesías llegara, los gentiles participarían también de sus bendiciones. Pero este mensaje llegó como un golpe porque estaban demasiado absortos en sus propios asuntos y destino. En Mateo 8, 11 y 12 también vemos que se enfatiza que el mensaje de Jesús era para todos. Los profetas del Antiguo Testamento, ¿verdad? Lo sabían, como dice Isaías 56, 3, del 6 al 8, Isaías 66, 12 al 19, y también en Malaquías 1, versículo 11, capítulo 1, versículo 11. Pero muchos líderes judíos neotestamentarios optaron por ignorarlo. Cada persona tiene que elegir entre aceptar o rechazar las buenas nuevas, y nadie puede formar parte del reino de Dios por herencia, hermanos, o conexión familiar, solamente porque su padre o su madre haya vivido una vida firme, una vida honrada delante de Dios. No significa que por eso la salvación de nosotros como hijos o hijas, ¿verdad?, vaya a sí mismo a llevarnos al reino celestial. Ojo con esto. Pedro fue uno de los 12 discípulos. Y se habla un poquito más también sobre él en el capítulo 27. La suegra de Pedro nos da un hermoso ejemplo. Su respuesta al toque de Jesús fue servirle de inmediato. Así que, siendo que Dios nos ha prometido las recompensas de sus reinos, deberíamos de buscar formas de servirle, hermanos, no mañana, sino ahora mismo. Mateo continúa mostrando la naturaleza soberana de Jesús por medio de un simple toque sanó en el capítulo 8, versículos 3 y 15, a una simple palabra suya. Los demonios huyen de su presencia. Capítulo 8, 16. Jesús tiene autoridad sobre los poderes satánicos, las enfermedades terrenales, y también tiene poder y autoridad para dominar el pecado. Las enfermedades, hermanos, y también la maldad son consecuencias de vivir en un mundo caído. Pero en el futuro, cuando Dios limpie la tierra del pecado, no habrá más enfermedad ni muerte. Los milagros de sanidad de Jesús fueron una demostración de lo que el mundo experimentará en el reino de Dios. Seguir a Jesús no siempre es fácil. Con frecuencia implica pagar un alto costo y sacrificio, sin recompensa terrena ni seguridad. Jesús no tuvo lugar que pudiera haber llamado hogar. Es posible que el discípulo en el capítulo 8, versículos 21 y 22, no estaba pidiendo permiso para ir al funeral de su padre, sino que deseaba esperar que su anciano padre falleciera antes de seguir a Cristo. Tal vez era el primogénito y deseaba estar seguro de recibir su herencia. Tal vez no quería enfrentar el enojo de su padre por abandonar los negocios de la familia para seguir a un predicador itinerante, o sea que se tratara de una seguridad financiera o una aprobación familiar o cualquier cosa. No estaba dispuesto a seguir a Jesús en aquel preciso momento. Pero miremos, hermanos, que Jesús no aceptó a sí mismo sus excusas. Jesús siempre fue directo con los que lo seguían. Se aseguró de que calcularan el costo de seguirle y que no pusieran condiciones. Y como el Hijo de Dios no titubeó en demandar lealtad total, aún el dar sepultura al muerto no debía de tener prioridad sobre sus demandas de obediencia. Pudo haber sido un bote de pesca en el capítulo 8:23, porque muchos de sus discípulos de Jesús eran pescadores. Josefo, que es un historiador de la época, escribió que usualmente había más de 300 botes pesqueros en el mar de Galilea. Y este bote tenía espacio para dar cabida a Jesús y a sus 12 discípulos, y era impulsado por medio de remos y velas. Durante la tormenta, sin embargo, las velas se bajaban para que no se rompieran y facilitar el control asimismo del bote. En el mar de Galilea posee un caudal de agua poco común y es relativamente pequeño, como de 21 kilómetros de largo,
por 11 de ancho y yace 208 metros bajo el nivel del mar y su profundidad llega a 48 metros. De un momento a otro pueden presentarse tormentas repentinas que agitan las aguas originando olas de hasta 7 metros de altura. A pesar de que los discípulos habían sido testigos de muchos milagros, se llenaron de pánico en esa tormenta. Como navegantes experimentados, estaban conscientes del peligro existente también. Lo que no sabían, hermanos, en ese momento era el hecho de que Cristo podía dominar las fuerzas de la naturaleza. Hay siempre una dimensión de nuestras vidas en la que sentimos que Dios no puede obrar o no ha de obrar, pero cuando comprendemos bien quién Él es, entendemos que Él calma lo mismo las tormentas de la naturaleza que las tormentas del corazón, asimismo atribulado. Capítulo 8:28, la región de los ganaderos estaba localizada al sudeste del mar de Galilea. El pueblo de Gádara, capital de la región, era una de las 10 ciudades o decápolis, eran ciudades del gobierno independiente con población mayormente gentil. Lo que explica, ¿verdad? Lo del hato de puercos en el capítulo 8, versículo 30. Y los judíos no criaban cerdos porque era considerado inmundos y no los comían. Así que es importante entender eso para entender de dónde salió entonces ese hato de cerdos. Eh, Podemos ver también que los endemoniados que son mencionados en el capítulo 8:28 están bajo el dominio de uno o más demonios. Los demonios son ángeles caídos que se unieron a Satanás en su rebelión en contra de Dios y ahora son espíritus malos a las órdenes del diablo. Ayudan a Satanás a tentar a la gente y a desplegar su gran poder destructivo. Pero cada vez que se enfrentan con Jesús, perdían su poder. Los demonios reconocen a Jesús como hijo de Dios en el capítulo 8:29, pero piensan que no tienen que obedecerle. Usted puede creer que Jesús es el hijo de Dios, pero creer no basta. La fe es más que creer. Por la fe debe de aceptar lo que Él ha hecho en su favor y recibirlo como el único que puede salvarlo de su pecado y mostrar su fe a través de la obediencia hacia su palabra. Mateo dice que dos endemoniados, mientras que Marcos que menciona dos endemoniados, mientras que Marcos y Lucas se refieren solo a uno. Pero ¿y cuál es la diferencia aquí? La discrepancia, dirían algunos. Pues aparentemente Marcos y Lucas se refieren solo al hombre que tomó la palabra. En capítulo 8:28 también vemos que en concordancia con las leyes ceremoniales judías, los hombres que Jesús halló eran inmundos en tres sentidos. Eran gentiles, que significa que no eran judíos, estaban poseídos por el demonio y también vivían en un cementerio. Entonces Jesús les dio ayuda a pesar de todo esto. No debiéramos de darle espalda a las personas inmundas o que nos son repulsivas. Debemos de llegar a la conclusión de que cada ser humano es una creación única de Dios y que necesita de su amor. La Biblia nos dice que al final Satanás y sus ángeles serán echados al lago de fuego, como dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Cuando los demonios le dicen a Jesús que no los atormente antes de tiempo, dan a entender que sabían cuál era su destino final. Así que mire esto, hermanos. Cuando los demonios entraron entonces en los cerdos, estos se desempañaron y cayeron al lago. La acción de los demonios prueba intención destructiva. Como no pudieron destruir a los hombres, destruyeron a los cerdos. La acción de Jesús, por contraste, muestra el valor que da a cada vida humana. Hay que entender que a diferencia de los dioses paganos que adoraban, Jesús no podía ser contenido, controlado o aplacado. Temían el poder sobrenatural de Jesús porque no habían visto nunca antes. Y estaban muy molestos con la pérdida del hato de cerdos y no podían alegrarse con la liberación de los hombres que estaban poseídos por el demonio. Los seres humanos han sido creados a la imagen de Dios y tienen un valor eterno. Qué necio y cuán fácil es dar más valor a las posesiones, inversiones e incluso animales que a la vida humana. Y esto se ve mucho a veces en la sociedad, hermanos. El capítulo 9 nos muestra que cuando habla de su ciudad era Capernaum, una buena elección como base de operaciones. Era una ciudad pudiente dedicada a la pesca y al comercio, situada en el mar de Galilea, en un área densamente poblada. Tenía una guarnición
romana dedicada a mantener la paz en la región. Y la ciudad era un centro cultural y estaba mayormente influenciado por costumbres, modas, arquitectura, políticas griegas y también asimismo romanas. Las primeras palabras que dijo Jesús al paralítico fueron: tus pecados te son perdonados, y luego le sanó. Debemos de entender, de tener cuidado en no concentrarnos más en el poder de Dios para curar enfermedades físicas que en su poder para perdonar las enfermedades espirituales en forma de pecado. Jesús vio lo que el hombre necesitaba, no solamente físicamente, sino vio la necesidad espiritual y la suplió. Tanto el cuerpo como el espíritu de aquel hombre estaban paralizados, no podía caminar ni reconocer a Jesús. Pero el estado espiritual de esa persona fue lo que más preocupó a Dios. Así que si Dios nos cura o nos sana a alguien que amamos, debemos de recordar que la sanidad física no es lo único que le interesa a Cristo. Todos los seres sanados completamente cuando Cristo venga, ¿verdad? Ese momento va a llegar que todos seremos sanados los que estemos enfermos. En el capítulo 9 versículo 3 habla de la blasfemia, y blasfemia es afirmar uno que es Dios y decir que tiene las mismas características de Dios. Puede ser un ejemplo de lo que es la blasfemia, ¿verdad? Los líderes religiosos notaron de inmediato que Jesús afirmaba ser Dios. No entendían que Jesús es Dios y que tiene autoridad para perdonar pecados y también para sanar. Es fácil decir a alguien que sus pecados le son perdonados. Es mucho más difícil sanar a un paralítico, ¿verdad? Jesús se detuvo y proclamó sanidad a las piernas del hombre, y esta acción demostró que sus palabras eran verdad. Él posee la potestad de perdonar pecados, así también de sanar. Pero hablar no cuesta, pero nuestras palabras pierden autoridad si nuestras acciones no las respaldan. Así que podemos proclamar el amor de Dios a otros, pero si no tomamos pasos concretos para manifestar ese amor, nuestras palabras serán vacías y sin significado. Así que Mateo 9:9, vemos que Mateo era un judío que los romanos habían empleado como cobrador de impuestos de la zona. Cobraba impuestos de los ciudadanos, como también de los mercaderes que pasaban por el pueblo. Y los cobradores de impuestos deducían usualmente una comisión de lo cobrado, pero la mayoría cobraban más y se enriquecían. Y por esta razón, hermanos, los judíos los odiaban. Tenían reputación de estafadores y de apoyar a los romanos. Cuando Jesús llamó a Mateo para que fuera uno de sus discípulos, Mateo lo siguió de inmediato. Algunas veces, eh, ¿verdad? En la vida, la decisión de seguir a Cristo requiere una elección dificultuosa o dolorosa. Y Mateo dejó una carrera inmediatamente lucrativa. Como Mateo debemos de dejar atrás las cosas que podrían apartarnos de seguir a Cristo. Al visitar a Mateo, Jesús dañaba su reputación, dirían algunos, ¿verdad? Entre comillas. Mateo había estado engañando a la gente, pero Jesús lo encontró y lo cambió. No debemos de temer llegar a aquellos que tienen un estilo de vida diferente, porque su mensaje de Dios puede cambiar a cualquiera. Los fariseos trataban con frecuencia, hermanos, de atrapar a Jesús, y pensaron que su relación con esta gente de baja vida era la oportunidad perfecta. Se preocupaban más de las apariencias de sanidad que de ayudar a la gente, de criticar más que de estimular, de la respetabilidad extrema más que de la ayuda práctica. Pero Dios está interesado en todos, incluyendo a los que son pecadores y a los que sufren. La vida cristiana no es contienda de popularidad. Al seguir el ejemplo de Jesús, debiéramos anunciar las buenas nuevas a los pobres, solicitarios y repudiados, no solo a los buenos, talentosos, y también a la gente popular. El que se autojustifica no puede salvarse, porque el primer caso para seguir a Jesús es reconocer nuestra necesidad y aceptar que no tenemos todas las respuestas. Los discípulos de Juan urgían al arrepentimiento y del pecado y la preparación para la venida del Mesías. Los discípulos de Jesús no tenían urgencia de preparar a la gente para la venida del Mesías porque estaban con ellos. Jesús no condenó el ayuno, él mismo lo practicaba, como dice Mateo capítulo 4 versículo 2. Enfatizó lo que debía de hacerse por razones justas en el momento necesario, no en ese momento. El mensaje de Juan el Bautista era duro y estaba centralizado en la ley. Cuando la gente se fija en la ley de Dios,
y se compara con ella, se da cuenta de cuánto le falta y de cuán necesario es que se arrepienta. El mensaje de Jesús se centralizaba en la vida, el resultado de volverse del pecado e ir a sí mismo hacia él. La llegada del reino de los cielos era como una fiesta de bodas en que Jesús era el esposo. Sus discípulos, por esta razón, se regocijaban, no tenían por qué estar de luto, ya que el novio estaba presente. En los tiempos bíblicos, el vino no se conservaba en botellas de vidrio, sino en pieles de cabras bien cocidas en los bordes para que no hubiera escape de líquido. El vino nuevo, a medida que se iba fermentando, se expandía y estiraba entonces los odres, que era donde se echaban donde se echaba el vino, y una vez añejado, el vino no se agregaba más vino nuevo. Si se hacía, el odre ya estirado reventaba. Por eso el vino nuevo siempre se colocaba en odres nuevos. Pero escuche bien, el versículo 9, capítulo 9, versículo 17 de Mateo, nos muestra que Jesús no vino para remendar el sistema religioso viejo del judaísmo con sus normas y tradiciones. Si lo hubiera hecho, su mensaje hubiera peligrado. Su propósito fue traer algo nuevo que había sido profetizado por siglos. Este mensaje nuevo, el Evangelio, dice que Jesucristo, Hijo de Dios, vino a la tierra para ofrecer a todos el perdón de los pecados y la restauración con Dios. Este mensaje nuevo de fe y amor no encajaba en el rígido y antiguo sistema de la religión legalista, que era todo ley, 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 ley. Entonces, requería un inicio fresco. El mensaje permanecerá siempre nuevo porque debe de ser aceptado y aplicado en cada generación. Cuando seguimos a Cristo debemos de estar preparados para nuevas formas de vida, nuevas maneras de mirar a la gente y nuevos métodos de servicio en base a lo que Dios así mismo nos está guiando. Marcos y Lucas llaman a este hombre en el capítulo 9:18 jefe de la sinagoga e indican que su nombre era Jairo, como dice Marcos 5:22 y Lucas 8:41. Y como principal de la sinagoga tenía a su cargo la administración, lo que incluía velar por la conservación del edificio, supervisar la adoración, conducir la escuela en los días laborales y hacer contacto con los rabinos para que dieran instrucción en el día de reposo. Y para recibir mayor información, ¿verdad? En cuanto a este tema, podemos también estudiar un poquito más en Marcos capítulo 1, versículo 21. Esta mujer había sufrido en el capítulo 9, 20 al 22, por 12 años una hemorragia. Es posible, hermanos, que pueda haber sido un desorden menstrual que ella sufría. Cuando estamos atravesando tiempos de desesperación, no debemos preocuparnos de la forma en que nos allegamos a Él. Como esta mujer, podemos simplemente extender la mano con fe y Él nos responderá. Dios cambió una situación que había sido un problema por años, como el leproso y el hombre poseído por el demonio. Esta mujer enferma era considerada inmunda, hermanos, y por 12 años había sido una de las intocables y no había podido llevar una vida normal. Pero Jesús operó el cambio y la restauró. Algunas veces somos tentados en rendirnos en cuanto a las personas o circunstancias que no han cambiado en años. Dios puede cambiar lo que parece incambiable, dando vida nueva y esperanza. Entonces el rabí de la sinagoga, de igual manera, local, no fue en busca de Jesús, sino cuando su hija ya había muerto, ya era demasiado tarde para hacer algo. Este es el capítulo 9, 23 al 26. Pero Jesús simplemente se acercó allí y la resucitó. En nuestras vidas Cristo puede cambiarlo todo cuando en apariencias ya es demasiado tarde, pero puede reconciliar matrimonios, librar de vicios, perdonar y cambiar vidas deshechas. De igual manera, hermanos, así que si esta situación en su vida que usted está experimentando parece imposible, démosle una oportunidad a Dios para que así mismo obre de acuerdo a su plan y propósito. En el capítulo 9, 27, cuando dice hijo de David, era una expresión muy común por medio de la cual se identificaba a Jesús como el Mesías, porque se sabía que el Mesías sería descendiente del rey David, como dice Isaías capítulo 9, versículo 7. Y esta es la primera vez que ese título se usa en Mateos, Isaías 29, 18, 35, también el capítulo, ese capítulo pues lo muestra.
Y se profetiza también que Jesús podría dar vista a los ciegos. Jesús no contestó con prontitud la súplica de los ciegos. Esperó a ver si tenían fe. No todo el que dice necesitar ayuda, hermanos, cree necesariamente que Dios puede ayudarlo. Jesús quizás esperó y cuestionó a aquellos hombres para enfatizar y estimular su fe. Aquellos ciegos eran perseverantes, fueron directamente a la casa donde estaba Jesús. Sabían que él podía sanarlos y no permitieron que nada los detuviera. Así que podemos decir, hermano, que esto es fe, fe verdadera, verdad de acción. Jesús pidió a la gente que no publicara sus obras de sanidad, porque su propósito no era que lo conocieran solo como el que hacía milagros. Él curaba porque tenía compasión de la gente, pero también quería ofrecer sanidad espiritual a un mundo pecador y enfermo espiritualmente hablando, no solamente físicamente hablando. Mientras Jesús estuvo en la tierra, las fuerzas demoníacas parecían estar muy activas, y a pesar de que no estamos seguros del por qué ni cómo tiene lugar la posesión demoníaca, origina problemas físicos y mentales. En este caso, motivó un problema físico. La persona no podía hablar. Esto está en el capítulo 9:32. Entonces, en el capítulo 9, los fariseos acusaron a Jesús de 4 diferentes pecados. Le habían acusado por haber practicado la blasfemia, amigarse con los marginados, impiedad y también servir al demonio. Mateo muestra cómo Jesús recibió calumnias de aquellos que debieran recibirlo con regocijo. Jesús no tomaba en cuenta su autoridad religiosa. Esta es la razón por la cual los fariseos le acusan, porque él no tomaba en cuenta su autoridad religiosa en base a lo que pensaban ellos. Su dominio de la gente se debilitaba, sus creencias personales fueron cuestionadas y también porque sus motivos hipócritas fueron denunciados, supuestamente, ¿verdad? Así que mientras los fariseos cuestionaban, discutían y criticaban a Jesús, ante sus propios ojos la gente recibía sanidad y transformación de vida. El escepticismo de los fariseos no estaba basado en falta de evidencia, sino en el celo por la popularidad de Jesús. Las buenas nuevas acerca del reino, hermanos, era que que el prometido y tan esperado Mesías había llegado. Su poder para sanar era señal de que sus enseñanzas eran verdaderas. Jesús necesitaba obreros que supieran enfrentar los problemas de la gente, y podemos tranquilizar a otros y mostrarles también cómo vivir, porque Dios y sus obreros nos han ayudado en nuestros problemas, como dice 2 Corintios 1 del 3 al 7. También Ezequiel había comparado a Israel a ovejas sin pastor en Ezequiel capítulo 34 del 5 al 6. Jesús vino a ser el pastor, el único que podía mostrar a la gente cómo evitar los errores de la vida, como dice Juan 10:14. Y Jesús, al ver las multitudes que lo seguían, se refirió a ellas como un campo listo para la siega. Mucha gente, ¿verdad?, que está lista para dar su vida a Cristo. Si alguien le muestra el camino, Jesús nos manda a que oremos por la necesidad que existe de más obreros. Con frecuencia, cuando oramos por algo, Dios responde a nuestras oraciones usándonos. Prepárese, Dios va a usarlo para que señale el camino a otro. Señor, te adoramos y agradecemos, Padre, por tu palabra. Gracias por los recordatorios. Gracias por el fundamento, por la base, Señor, y por la estructura que nos provees para entender así mismo tu palabra. Guarda, Señor, nuestras vidas y ayúdanos, Padre, a que podamos estar dispuestos a depender solamente de Jesús, entendiendo, Padre, que todo lo demás vendrá después que nos enfoquemos en Cristo. Te adoramos y agradecemos, Señor, por estar pendiente y por estar alerta y por estar presente. En el nombre de Jesús, mi Cristo, gracias por todo. Te adoramos. Amén y amén. Así que no se olviden, hermanos, Dios les bendiga grandemente y busquemos la presencia del Señor. Dios les bendiga.